Buen día, mi nombre es José Vivas y en esta oportunidad les comentaré algunos aspectos representativos del trastorno negativista desafiante, más conocido como TND. Este trastorno es un tanto similar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No obstante, tiene unas características diferenciadoras, como lo son una actitud desafiante, como su nombre lo indica, una actitud antipática, beligerante, con sus personas cercanas. Quien padece este trastorno suele presentar entonces este tipo de actitud. De manera que la forma habitual de responder frente a las normas o límites pues va a tender a mostrar desobediencia, a mostrar un desafío frente a las figuras de autoridad y a las normas, y usualmente van a recurrir estas personas, sobre todo cuando son niños, a las rabietas para poder conseguir sus objetivos. Entonces, este trastorno se presenta principalmente en niños, suele empezar a desarrollarse entre los años 1,5 y 4 años. Sin embargo, en muchos casos llega hasta los 8 años y empieza a modificarse un poco en beneficio del trastornado y además de la comunidad en la que convive. Entonces ya cuando pasa este límite y llegan a la adolescencia o a la adultez y aún conserva estos rasgos del trastorno, seguramente lo que va a suceder es que se seguirá con esta tendencia a desafiar las normas, a desafiar a las figuras de autoridad, y la manera en que se va a hacer es discutir, argumentar de manera grosera en algunos casos, de manera desafiante, para intentar llevar en contravía todo lo que implique una normatividad a seguir. En cuanto a las conductas en grupo, pues se caracterizan estas personas por hostigar y molestar constantemente a los demás sin detenerse, a pesar de que se generen los llamados de atención y las quejas por este tipo de comportamiento. Cuando, por el contrario, estos, estos, estas personas que sufren este trastorno reciben en respuesta algún tipo de hostilidad eh, o de hostigamiento, su reacción suele ser desmedida, suele ser explosiva y no logran controlarse. En esos casos tienden a culpar a los demás por sus errores y por su mal comportamiento, y esto sucede tanto en estas etapas de la niñez, de la adolescencia, como en la adultez. Las posibles causas, así como sucedía con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pueden estar asociadas a factores genéticos, ambientales, eh, perdón, a consecuencias neuroquímicas y neurofisiológicas. Estamos hablando entonces de consumo de sustancias, quizás de los padres de familia o de estas mismas personas, y algún tipo de situación que genere o haya generado durante la gestación o la etapa postnatal algún tipo de deformidad o malformación, golpe, traumatismo que afecte directamente el cerebro. Entonces, además de estos factores, se puede considerar o tener en cuenta también la posibilidad de una teoría del desarrollo para la génesis de este trastorno. Y esto hace referencia a que van a encontrar dificultades para aprender a ser autónomos y separarse de aquella persona que ha estado ejerciendo la función o el rol materno. Por lo tanto, pues las actitudes negativas responderían a estos aspectos del desarrollo que no se resolvieron en el momento adecuado. Por esa razón, entonces se considera que esa teoría del desarrollo implicaría esa génesis del trastorno.
También podría contemplarse la posibilidad de la teoría del aprendizaje de este trastorno, lo que implica que los comportamientos negativistas que se presentan suelen ser producto de conductas negativas que se han ejercido desde personas que son cercanas al entorno del niño, como los padres de familia. De manera que, pues, de esa forma se van a emular este tipo de respuestas a diferentes situaciones, este tipo de comportamiento, y de allí va entonces a generarse las características y el cuadro de este trastorno. Existen, sin embargo, algunos factores de riesgo, como lo son el ambiente, un ambiente social que sea desfavorecido, donde se presenten problemáticas sociales profundas, como la violencia, por ejemplo, la carencia de recursos, y eso también podría evidenciarse en un clima escolar inadecuado, donde seguramente no hay la suficiente capacidad de reacción ni de atención en las instituciones, y que la comunidad educativa, teniendo en cuenta además los compañeros que puedan eh, estar en contacto con la persona que presenta este trastorno, pues influyan y afecten negativamente esta situación, profundizándola. Ah, También podemos encontrar que un factor de riesgo son las familias desestructuradas, y que además, eh, o en las que además también se pueden presentar situaciones de conducta desafiantes. Y también, dentro del concepto del factor de riesgo de familia, podría encontrarse algún pariente, usualmente padre o madre, con algún tipo de enfermedad mental que pueda afectar desde la génesis o desde el ambiente de aprendizaje este tipo de trastornos. Entonces, eso sería pues todo lo que tengo para comunicar al respecto de este tema. Muchas gracias por su atención.